Bueno, vamos con el último. Ahora vamos a ver lo que son los procesos en la banda oriental, ¿no? Lo que hoy es Uruguay, y en el Paraguay. Entonces, eh, yendo a lo que es la banda oriental, entendamos que se suma la revolución de mayo de 1810 a partir de lo que es el grito de Asensio, que fue a fines de febrero de 1811. ¿No? La autora dice que esa es la puerta de entrada de José Gervasio Artigas al proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires. Artigas era, bueno, un hombre nacido en Montevideo, era un militar blandengue, que custodiaba la frontera eh, luso-brasileña, ¿no? Y se envió imbuido en las ideas revolucionarias y se sumó a la Revolución de Mayo. Artigas, que vamos a ver en profundidad más en las clases posteriores, pero para hablar un poquito más por arriba, se perfila él dentro del sector más democrático del Frente Revolucionario, ¿no? Pero sin embargo, al poco tiempo, este sector revolucionario eh, de la Junta de Buenos Aires fue desplazado por la burguesía porteña comercial, ¿no? Y queda plasmado en ese gobierno tripartito que fue el primer triunvirato. Este nuevo gobierno orienta su política económica hacia los intereses del sector mercantil porteño, eh, que aliado a los intereses librecambistas de la Gran Bretaña, le dio la espalda al interior, ¿no? a las economías regionales, digamos. Montevideo, en un primer momento, queda en manos realistas, ¿no? Es una de las zonas del Virreinato del Río de la Plata que no se suman a la revolución, como lo hizo, como por ejemplo el Alto Perú y Córdoba, sofocada, ¿no? por el ejército realista de Castelli, eh, Paraguay y la banda oriental. Entonces Montevideo queda en manos realistas, tenía un puerto muy importante, los patriotas sitian Montevideo junto a las fuerzas de Artigas, pero el triunvirato pacta un armisticio con el nuevo virrey que había sido elegido, el virrey de Río de la Plata con asiento en Montevideo, que era Javier de Lío, que había sido gobernador de Montevideo, ¿no? en tiempos coloniales. Y lo que hace Artigas, al sentirse traicionado por este armisticio, ¿no? con los realistas, produce una marcha con el pueblo en armas, que se lo llama el Éxodo Oriental y también se llama la Redota. ¿No? Esta marcha llega hasta la provincia de Entre Ríos y al campamento de Ayuy, y mediante una asamblea eligieron a Artigas como jefe de los orientales. Bueno, cae el primer triunvirato y surge un segundo triunvirato integrado por la mayoría de morenistas. Ahí también fue importante la participación de ese San Martín recién llegado al Río de la Plata y su logia Lautaro, ¿no? Los morenistas se habían organizado en la Sociedad Patriótica, y este segundo triunvirato promueve una asamblea, ¿no? que es la asamblea del año 13, donde todas las partes del ex virreinato son convocadas. Entonces Artigas también fue convocado. Entonces, él envió diputados con instrucciones, ¿no? que fueron rechazados por su contenido revolucionario. Esto lo vamos a ver más adelante
cuando veamos el proyecto artiguista. Por ejemplo, planteaba la independencia absoluta de España, una confederación para asegurar la igualdad entre los distintos estados, la libertad religiosa y civil, ¿no? Bueno, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y los pueblos, que el gobierno no tenga asiento en Buenos Aires, la provisión de las aduanas interiores, la apertura de nuevos puertos para sacarle el monopolio a Buenos Aires. Bueno, obviamente los porteños rechazan a Artigas y Artigas decide retirarse del segundo sitio de Montevideo, eh, porque, digamos, en ese primer sitio que él abandonó, luego decide incorporarse en el segundo sitio de Montevideo y con el rechazo, él realiza lo que se llama la marcha secreta, ¿no? Es acá donde el artiguismo se radicaliza y se opone tajantemente al gobierno de Buenos Aires. Bueno, esa asamblea del año 13 decidió centralizar el poder unipersonal con el directorio y los primeros directores, Posadas y Alvear, lo persiguen y le ponen precio a su cabeza, ¿no? Pero en ese contexto, los porteños logran tomar Montevideo a mediados de 1814. Pero las tropas artiguistas, ¿no?, derrotan a los porteños en la batalla de Guayabos y en febrero de 1815 Artigas toma posesión de la ciudad de Montevideo. Entonces, así da comienzo lo que los uruguayos también llaman la patria vieja, donde gobierna Artigas hasta 1816, fin de 1816, principio de 1817, cuando es derrotado por los portugueses, y los portugueses toman la ciudad toman la banda oriental, ¿no? Y entre ellos la ciudad de Montevideo, ¿no? Entonces, en abril de 1815, Artigas es decir, convoca, toma Montevideo, ¿no? En abril de 1815, Artigas convoca a un congreso de los pueblos orientales para constituir formalmente una alianza o una liga federal, ¿no? Que se lo llamó el Congreso de Oriente. A ese Congreso de Oriente se le sumaron representantes de Misiones, de Corrientes, de Córdoba, de Santa Fe, de la misma banda oriental de Entre Ríos. Ese Congreso Oriente se realizó en la ciudad de Concepción del Uruguay, hoy llamada Concepción del Uruguay, que queda en Entre Ríos, que en ese momento se llamaba Arroyo de la China. Bueno, y ahí confirmaron la Liga de los Pueblos Libres, cuyo liderazgo quedó en manos de Artigas, que se lo nombró protector de los pueblos libres, ¿no? Y llevó a cabo un programa de gobierno de ampliación democrática, igualdad entre todos y todas las partes, los ciudadanos, los negros, los zambos, los mestizos, los pueblos originarios, que les dio autogobierno a los pueblos originarios, reforma agraria el reglamento de tierras de 1815, protección de la industria local, apertura de puertos, ¿no?, para romper, como decíamos, el monopolio del puerto de Buenos Aires. Bueno, esto, Artigas obviamente se puso en contra no solamente a los porteños, sino también del norte a los portugueses, ¿no? Entonces estaba como encerrado entre dos entidades políticas que acechaban al artiguismo. Artigas, como decíamos, llevó a cabo reformas igualitarias, ¿no?, a favor de los sectores siempre marginados, y en este reglamento de tierras que yo les dije en 1815, expropió tierras a los enemigos y las repartió a los más desgraciados. Él planteaba que una forma, esto lo vamos a ver en el texto más adelante de Escuela Ameguino, una forma de imponer el orden en la banda oriental no era con una política
persecución de los sectores populares, punitiva, ¿no? De conchavar a los vagos, los gauchos, sino de repartirle la tierra a esa gente, para que la trabaje, construya un rancho, y eso iba a generar un orden en la banda oriental y además mejorar y desarrollar la economía, ¿no? También desarrolló una política tendiente a la Unión Hispanoamericana, ¿no? Proponiendo obviamente una organización federal. Bueno, en agosto de 1816, representantes de Buenos Aires en Río, ¿no? Se entrevistan en reuniones secretas con el embajador británico Lord Stranford y se consensuó una invasión portuguesa a la banda oriental, comandada por el general Lecor, y además de la traición de los porteños sobre Artigas, la clase dirigente montevideana eh, los, también lo traiciona Artigas y con buen gusto aceptó esa invasión portuguesa en la banda oriental para sacarse encima a alguien con ideas tan revolucionarias. Bueno, finalmente los portugueses toman Montevideo en 1817 y a su vez los porteños avanzan sobre territorios de la Liga de los Pueblos Libres, sobre Santa Fe y sobre Entre Ríos, pero algunos subordinados de Artigas, que eran Estalinados López de Santa Fe y Francisco Ramírez por Entre Ríos, logran vencer a los porteños en la batalla de Cepeda en febrero de 1820, pero cuando se firma el Tratado del Pacto, ¿no? Que es el Tratado del Pilar, traicionan de alguna forma a su antiguo jefe, a Artigas, y ahí, bueno, Artigas decide, después de una serie de escaramuzas con estos personajes, exiliarse en el Paraguay, donde muere 30 años después, en 1850. Desde 1800 hasta 1850, Artigas estuvo exiliado en el Paraguay. Bueno, Paraguay, para terminar. El texto empieza diciendo que Paraguay, eh, digamos, independiente, ¿no? La Paraguay independiente entre 1814, ¿no? Cuando se declara la independencia, y 1870 es un periodo histórico de este vecino país muy próspero y muy justo, ¿no? Que además es un periodo que supo desarrollar una incipiente industrialización, una importante reforma agraria, ¿no? Es decir, una industrialización y reforma agraria a la vez, muy distinto al proceso que ocurrió en Inglaterra en esa revolución industrial, ¿no? Los ingleses, para desarrollar la revolución industrial, lo que hacen es, la van a ver en historia contemporánea, una expropiación de los terrenos baldíos, donde muchos campesinos se quedan sin las tierras donde poder desarrollar su economía y por lo tanto deben emplearse, ¿no? Al trabajo fabril, se transforma en un proletariado de manos libres y eso da lugar al proceso industrial en Inglaterra. Bueno, en Paraguay, a la vez que se repartieron las tierras, hay un incipiente desarrollo industrial porque tiene que ver con un desarrollo desde el Estado, ¿no? Allá en Inglaterra existía una burguesía importante, un sector de la burguesía muy importante, capitalista, cosa que no existía en América Latina, ni mucho menos en el Paraguay, ¿no? de fin del siglo XIX. Bueno, esta experiencia paraguaya es la misma senda que el ala radical de la Revolución Porteña, ¿no? Que la inicia Moreno, la continúa Artigas y luego esta experiencia paraguaya. En estas palabras la dice, por ejemplo, Norberto Galazo, Ascuya Meguino, cuando leímos el texto de la revolución, es el ciclo revolucionario tiene tres etapas, ¿no? Del ala radical. Moreno, Artigas, Doctor Francia en el Paraguay y luego por los López, continuado por los López. Bueno,
Entonces, este proceso en el Paraguay necesita un Estado fuerte, defensor de la igualdad social, eh, proteccionismo industrial y estatización de la economía. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Paraguay niega subordinarse a esta primera junta, como dijimos anteriormente. Entonces, la primera junta envía una expedición punitiva, comandada por Manuel Belgrano, pero Manuel Belgrano es derrotado, ¿no? Pero en el 14 y el 15 de mayo de 1811, ahí comienza una revolución paraguaya con miras a defender su autonomía, ¿no? Con respecto no solamente a Buenos Aires, sino con el proceso iniciado en España, ¿no? Esa invadida por Napoleón. Y acá se empieza a destacar la figura del doctor Gaspar de Francia, que era un jacobino republicano que se había formado en la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Y él logra, con el tiempo, en 1814, que fuera elegido dictador supremo de la República, y en otro congreso posterior es dictador supremo vitalicio, ¿no? Entonces, gobernó hasta 1840 el doctor Francia, y todo su proyecto económico y social es aplicado por este padre de la República Paraguaya, ¿no? Entonces, el texto habla de que es una dictadura popular, ¿no? Que fue elegida por 1000 diputados paraguayos, los cuales muchos eran integrantes de los sectores populares, campesinos, artesanos. Además, el doctor Francia era muy popular con estos sectores, los trataba como iguales, ¿no? Francia distribuye tierra a los campesinos, y gracias a ello hubo un desarrollo económico importante que dio lugar a la educación, al desarrollo industrial del Paraguay, ¿no? Es decir, el establecer el orden a través de la distribución de la riqueza, no de la concentración en pocas manos, ¿no? Y aplicando mano dura sobre esos sectores empobrecidos, ¿no? Es la misma, por eso se dice que es la misma política morenista, artiguista, ¿no? La desarrollada en el Paraguay. A través de estableció las llamadas estancias de la patria, ¿no? Eran tierras estatales, es un sector estatal de la economía donde había trabajadores campesinos estatales, ¿no? Donde se producía carne para el ejército y cueros para exportar, principalmente, ¿no? Y ese dinero era, obviamente, acaparado no por una aristocracia o una oligarquía paraguaya que existían, pero este proceso iniciado en 1814, Francia lo empezó a dinamitar a esa oligarquía paraguaya que obviamente se le puso en contra. Pero además de repartir las tierras, el doctor Francia les daba semillas y ganado a esas familias campesinas que obviamente obtuvieron un mejor estilo de vida que en la época colonial. Entonces, el Paraguay se va transformando en una sociedad igualitaria, y es por ello que decimos que, ¿no? Dicen los autores, que es una dictadura popular y democrática. La política proteccionista fue importante, ¿no? Pues obviamente lo que quería Paraguay era defender la pequeña producción industrial. Además, aplicó una férrea prohibición de la exportación del oro, la plata, y a la oligarquía la agravó con grandes impuestos, y el comercio exterior fue totalmente estatizado, ¿no? Digamos, el Estado era el que exportaba, no existía el comercio privado. Eh, Obviamente, como decía, estas políticas iban en contra de la oligarquía paraguaya y a favor de las mayorías populares. En 1820 hubo un intento de asesinato al doctor Francia, pero el complot fue descubierto, y bueno, algunos fueron condenados a muerte. Paraguay queda aislado totalmente,
¿no? Y eso generó el desarrollo industrial local, el no entrar ningún producto, porque obviamente todo esto causó un proceso de sustitución de importaciones. También se aisló del desorden de las guerras civiles que había en el Río de la Plata. Es decir, hay, hay cartas que hay entre Artigas, ¿no? En ese proceso de persecución hacia Artigas con Francia, planteándolo que lo ayude para conformar un espacio federal en el Río de la Plata, y Francia lo desestimaba diciendo, no, yo no me voy a meter en esos conflictos porque no le va a hacer nada bien al pueblo paraguayo. Ahora, Francia logra erradicar el analfabetismo, ¿no? Ampliando la educación a los sectores populares, creó la Biblioteca Nacional, bueno, que fue muy importante, logró controlar el poder de la iglesia, estatizó sus tierras, sus edificios y la educación, ¿no? Los pueblos originarios también fueron beneficiados con la reforma agraria, ¿no? Y además les respetó el uso comunitario de la tierra. La política económica dirigista hizo posible todas estas políticas que estamos hablando, ¿no? Por eso hablamos de un Estado fuerte. Inclusive volvió a abrir el puerto de Itapuá, ¿no? Gracias a este desarrollo, ¿no? Pero tenía un estricto control de las mercaderías que entraban, anteponiendo el interés común por sobre el interés privado. Paraguay exportaba tabaco, cigarros, cueros, madera, miel, yerba mate principalmente. Bueno, Francia muere en 1840 y en un breve periodo de anarquía, eh, un sobrino de él integra un binomio de gobierno con un militar. Este primo era Carlos Antonio López. En 1842 se declara formalmente la independencia del Paraguay con respecto a la Confederación Argentina. En ese momento estaba, obviamente, en el poder Juan Manuel de Rosas, que en sus cartas con Carlos Antonio López lo llamaba de gobernador, ¿no? Y en 1844 Carlos Antonio López es elegido presidente de la República del Paraguay, ¿no? Ahora, él dictó una constitución nueva y liberó un poco el comercio exterior, ¿no? Obviamente con ciertas políticas proteccionistas. En el 1862, en un momento que se produce el gobierno de Mitre acá en Argentina, lo sucede su hijo Francisco Solano López, mariscal, quien continúa esa política iniciada por el doctor Francia, ¿no? Pero la guerra de la Triple Alianza, que va del 65 al 70, una alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, orquestada por Inglaterra, los intereses, ¿no?, comerciales, terminó con ese Paraguay soberano en 1870 y Paraguay se transforma en ese país débil, eh, con una estructura económica que habían sabido desarrollar totalmente destruida. Bueno, eso es todo por hoy.